o por lo menos créanme que los salarios han ido creciendo en esta economía. Aquí usted no encuentra niños a pies pelados como en Buenos Aires. No encuentra la pobreza a que nosotros estábamos acostumbrados desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del deterioro físico, del vestuario, del zapatos con hoyo. No. Aquí había un crecimiento sostenido muy largo que ha implicado un crecimiento de los salarios. De hecho, pero después lo vamos a ver a continuación, ese es el problema que enfrentamos para los efectos de construcción de un movimiento de trabajadores así, con conciencia. Por lo tanto, aquí claramente lo que ha ocurrido es que estos 950.000 empleos que se han creado, por lo menos la mitad son precarios. Pero son precarios desde otro punto de vista. Son precarios en el sentido en que las condiciones en las cuales se integran los mercados del trabajo obligan a una suerte de incertidumbre, o genera una suerte de incertidumbre permanente. Esto significa que yo no tengo garantía del empleo más allá del trato, más allá del año, ¿ok? Que no tengo garantía del salario mega mes porque depende de la productividad, depende de los bonos, en fin. Por lo tanto, el mercado del trabajo en términos de trabajo precario, más bien dicho, genera una suerte de esquizofrenia en los trabajadores. Inestabilidad e incertidumbre, donde no puedo planificar más allá del cortísimo plazo. Esto de vivir al día no es una frase baladí, tiene mucho contenido psicológico de la forma de vivir. Esta idea de que en consecuencia yo voy circulando por diferentes puestos de trabajo tiene otro conjunto de implicancias. Y por otro lado, dado que estoy integrado al mercado del trabajo y los salarios van subiendo, yo no estoy excluido. No estoy excluido del modelo. En realidad estoy sumamente incluido. Tanto así que hago la bicicleta, sea con tarjeta, o sea, ¿no es cierto?, con otros mecanismos de crédito, y accedo efectivamente al consumo. Eso desde ese punto de vista genera una suerte de, no sé cómo llamarlo, pero de profilaxis, de efecto sanador subjetivamente, eso es lo que quiero decir, de esa precariedad que vive en el mercado del trabajo. O sea, tengo crédito, no sé, pagaré el televisor a 48, 50 cuotas, pero tengo un crédito que me permite resolver ese problema de precariedad. Y en segundo lugar, la fragmentación productiva, todo el mundo lo sabe. Es que de esos 950.000 nuevos empleos que se generan, gran parte también corresponde a trabajadores subcontratados, trabajadores contratados o subcontratados. Por lo tanto, eso ha generado una suerte, ya lo he mencionado otras veces, de dislocación respecto a la clase obrera anterior. Quien me contrata no es el que me explota, y quien me explota no es el que me contrata. Por lo tanto, la relación jurídica laboral no coincide, gracias, con la relación económica de explotación. Y es una cosa absolutamente inédita para la clase trabajadora. Antes la clase trabajadora, comillas, reconocía un patrón con el cual tenía la relación laboral y con el cual negociaba. Hoy día la clase trabajadora no puede negociar con quien lo contrata y tiene que generar un conjunto de actividades que permitan que en definitiva aparezca el patrón. Si sobrepasar, como decía la gente de los puertos, ¿ok? Yo quiero negociar con Tarzán y no con los monos. Lo que pasa es que los monos me contratan, pero Tarzán me explota. Entonces, ¿cómo hago efectivamente para que aparezca Tarzán? Tengo que practicar la acción directa, tengo que tomarme las vías, tengo que organizar, ¿no es cierto?, obligadamente la comunidad de voluntades para parar, por ejemplo, varios puertos a la vez, etc. De tal manera que hay otra relación existente a partir de esas condiciones. Esos son requisitos, fíjense ustedes, de la forma en que la economía chilena se ha articulado en la economía mundial. Segundo colorario, que vale la pena mencionar. Y paso al otro nivel. Decimos que en general la nueva clase trabajadora, la fuerza de trabajo siguen siendo 8 millones de trabajadores en este país. El empleo industrial debe ser, no sé, el 11%, incluyendo a contadores, gente que trabaja en computación, servicios, etc. La clase trabajadora de casco y overol, de bototo, en fin, es cada vez menos. Se concentra fundamentalmente en la minería, en el montaje industrial.
La gran masa de trabajadores está en los sectores servicios, está en comercio, está en telecomunicaciones, y la grandes masa de trabajadores que trabajan en logística, que son impresionantes. Fundamentalmente trabajadores jóvenes, precarios, sujetos a contratos definidos y no el empleo típico. Lo que se postula acá, esto es muy importante en realidad, es que esos sectores que están ahí están incluidos no solo en la producción, sino que también en el consumo. Y lo que se dice en realidad es que si uno pudiera hacer el siguiente ejercicio, medir, te lo he dicho otras veces, pero es que es muy importante que lo repita, si uno pudiera medir la riqueza, o sea, el poder adquisitivo del salario, y uno dijera, mire, tenemos acá un gráfico, bueno, no sé si lo va a alcanzar a ver, imaginemos mejor el gráfico físicamente, imaginemos que aquí tengo un eje, y aquí tengo otro. Si yo mido desde el piso hasta acá el poder adquisitivo de mi salario hacia arriba, obviamente hacia arriba el poder adquisitivo del salario aumenta. Voy a medir el poder adquisitivo de ese salario con dos canastas. Una canasta va a ser lo que vamos a llamar la canasta basura o los bienes basura. Es un poco fuerte lo que voy a decir. Eso incluye televisores, computadores, juegos de video, teléfonos, celulares, qué sé yo, dispositivos de audio, etc. Si uno toma ese salario real y lo ve en el tiempo, se va a dar cuenta que el salario real, el poder adquisitivo de ese salario va creciendo. Por lo tanto, en general, en los últimos 15 o 20 años, tomemos los 15 últimos años, el salario nominal, la plata que uno recibe ha crecido, pero también el poder adquisitivo en ese conjunto de bienes. Por una razón muy simple, porque el salario crece y sobre todo porque el precio de esos bienes cae. El precio de los computadores ha caído sistemáticamente, el precio de los teléfonos celulares ha caído, el precio de los dispositivos de audio también ha caído. Por lo tanto, claramente, el efecto físico de las mercancías de esta canasta es que el salario real crece en el tiempo. Mirado desde el punto de vista de la subjetividad del sujeto, que se ve más rico porque tiene un televisor, porque tiene dos teléfonos, porque tiene varios dispositivos de audio, es obviamente de que se enriquece, que tiene más acceso, que está incluido efectivamente en el sistema, aunque pague y aunque esté endeudado y aunque le hayan subido la tasa de interés sin que se diera cuenta. Lo importante es que está integrado. Si ahora tomamos el mismo salario nominal y lo medimos en una canasta que podríamos llamar bienes ilustrados, esos bienes que supone constituyen al ciudadano que le gustan tanto, ¿no es cierto?, a los socialistas del PP. Ciudadano que se integra a la República, que madura, que opina sobre política, que participa, el sujeto democrático, que le gusta tanto. Ese ciudadano, esto es, por ejemplo, en costo de la salud, en costo de la buena educación, en costo del conjunto de instrumentos que permitirían, por ejemplo, que yo tuviera acceso a buena información, a literatura, etcétera, lo que uno va a encontrar es que el salario real se mueve en esta dirección. O sea, por así decirlo, este mismo sujeto con su mismo salario, si mide su poder adquisitivo en los bienes basura, se enriquece. Pero si mide el poder adquisitivo en los bienes que comía, darían un desarrollo, lo convertirían en sujeto, que mejoraría su calidad de vida, claramente se empobrece. Eso es lo que ha hecho este modelo. Este modelo es un modelo que a los trabajadores, por eso que los tiene involucrados en esto, los enriquece en basura, y los empobrece en riqueza, por así decirlo. Por eso que el trabajador puede eventualmente darse el lujo de no ir a votar necesariamente y estar comprando en el mall. Puede darse el lujo de sentir malestar por la desigualdad, pero los niveles de desarrollo de conciencia o los pasos que tiene que dar están muy distantes como pudiera revelarse en términos colectivos. Hay una suerte de inclusión, en un mundo basura. Ese es el segundo color. Tercero, la izquierda generalmente ha levantado la demanda y las reivindicaciones de lucha fundamentalmente puestas en lo que podríamos llamar el salario y las condiciones de trabajo. El salario, piensen ustedes, el salario es esto. Por lo
lo tanto, toda la organización sindical, la organización de trabajadores, las grandes luchas, inclusive acciones directas, tienen que ver con aumentar la cantidad de signo monetario que me pagan como salario por mi venta de trabajo. Por lo tanto, la relación, fíjense ustedes, corporativa, de lucha de cierta izquierda, y de en general casi toda la izquierda, ha sido concentrar la pelea por más papel dinero, que es poder adquisitivo. Y por otro lado, mejorar las condiciones de trabajo, tener zapatos adecuados, qué sé yo, tener ropa adecuada para la noche o para la lluvia, tener elementos de seguridad, etc. Entonces, elementos de ventilación en los talleres, etc. Sin embargo, el capital, esto es muy importante, en realidad no está operando solo en el ámbito de la producción, que significa oponerse a los aumentos salariales. El capital, fíjense ustedes, tiene que resolver el siguiente problema. El problema es este, que la productividad del trabajo, es decir, cuánta cantidad de mercancía material o inmaterial produce una hora del trabajo vivo, ha crecido estratosféricamente. Pongamos por caso que se ha multiplicado, que se ha duplicado, es mucho más. Fíjense ustedes de que si la misma masa de trabajo, dado que ahora tiene instrumentos distintos, tiene tecnología disponible, mejores materiales, mejores fuentes energéticas, mayores herramientas, duplica la masa de mercancía, antes producía hasta aquí y hoy día produce hasta allá, la pregunta es ¿por qué, si el mismo trabajo produce el doble, los trabajadores tienen que seguir trabajando lo mismo? Perfectamente uno podría argumentar esto. Si yo dupliqué la producción, eventualmente, coloquemos por caso que no hubiera pobreza, podría decir, bueno, reduzcamos a la mitad la jornada de trabajo. De tal manera que ahora producimos el doble, pero trabajamos menos, o sea, producimos lo mismo que antes. Producimos lo mismo que antes, pero trabajando la mitad de la jornada. Desde el punto de vista comunitario, eso significaría lo siguiente: aumentamos la productividad, pero lo que hacemos, comillas, es liberar tiempo. Y ese tiempo me lo apropio en un espacio no de trabajo, en un espacio de construcción comunitaria. ¿Ok? Desde el punto de vista del capital, tiene que resolver este problema. Aumentó la productividad del trabajo, se duplicó la producción. ¿Cómo coloco esta producción duplicada? Porque no le voy a aguantar que disminuya la jornada de trabajo. ¿Cómo coloco esta producción adicional que es el doble en los mercados? Si el capital no resuelve eso, genera la crisis de sobreproducción. Habría una masa de mercancía que saldría a los mercados y que no tendría efectivamente demanda. Por lo tanto, aquí operan varios mecanismos. Uno, por supuesto, es el siguiente, el más razonable. Es que si se aumenta la productividad, eventualmente uno puede aumentar el salario para que una parte de ese salario compre esa parte de las mercancías. Puede ser una posibilidad. Pero lo más importante, más allá de la técnica, de cómo se ajusta esto, es fundamentalmente lo siguiente: de que, comillas, al aumentar la producción, tiene que generar, más allá de la capacidad de compra real, que lo podemos discutir, tiene que generar una cosa anterior, que es la necesidad de que el trabajador o la gente quiera comprar esa mercancía. Porque ustedes comprenderán lo siguiente, que si la producción se duplica y los eventuales consumidores dicen no sentimos la necesidad de comprar esa mercancía, aunque tuvieran dinero no la comprarían. Ergo habría crisis de sobreproducción porque no hay subjetividad de consumo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el capital entonces? El capital, para poder resolver el problema de la duplicación